Un cordial saludo para todos y para todas nuevamente. La Academia de Historia de Norte de Santander se complace en comunicarse con ustedes por estos medios virtuales, al canal TRO, a todas las redes sociales que están retransmitiendo toda esta información. Quiero contarles que ha sido exitoso porque hemos llegado a un público de diversas formas, a un público para niños, para jóvenes, para adultos, para profesionales en la historia, para neófitos, para personas amantes de la historia. Y hemos tenido diversos temas, ya más de 8 conferencias, 9 conferencias han pasado por estos medios. Y hoy quiero presentarles a otra persona que tiene mucho conocimiento en historia, es el doctor Silvano Pavón Villamizar, oriundo del hermoso municipio de Pamplona, historiador de la Universidad Industrial de Santander UIS. Es un investigador histórico, un investigador sociocultural, documentalista, docente universitario, docente investigador, docente de colegio, entre ellos la Normal María Auxiliadora. Ha escrito infinidad de obras, tiene una página de Facebook donde publica constantemente precisiones historiográficas sobre hechos históricos como la independencia de Pamplona, etc. Por eso, a pesar de que entre los historiadores muchas veces diversimos sobre algunas fechas, algunos elementos, pues es casi que improbable saber si es o no real, por lo que estos elementos históricos pasaron hace muchísimo tiempo y ninguno de nosotros estaba ahí cuando sucedieron. Por lo tanto, lo que se hace es hacer una investigación rigurosa, muchas veces documentalista, de lo que queda vestigio de lo anterior. Por ello vamos a tener 3 conferencias en diferentes momentos, una sola presentación, y el doctor Silvano en una de ellas va a hablar de la precisión historiográfica sobre la independencia de Pamplona. Datos importantes sobre lo que llamamos independencia en Pamplona, sobre todo el 4 de julio. Tenemos otra sobre la revisión historiográfica de la fundación de San José de Cúcuta, en donde él tiene unas diferencias sobre las fechas posibles de la fundación de la ciudad, basadas en sus estudios científicos e investigativos. Y tercero, los orígenes e institucionalidad de la Villa del Rosario de Cúcuta, precisamente todo lo que tiene que ver en el camino al Bicentenario. Así que vamos a vernos con él en 3 oportunidades, diferentes fechas. Disfruten a Silvano y nos vemos muy pronto. Ánimo y ojalá que nos podamos encontrar para que podamos disfrutar de todos estos eventos de manera física. Mientras tanto, sigamos aprendiendo por las tecnologías, por las redes sociales. Es posible y vamos a salir adelante. Un abrazo. El origen de la Villa del Rosario. La Villa del Rosario de Cúcuta, sede del Congreso Constituyente de 1821, donde se da el marco constitucional de la República de Colombia, la primera república, la República de Colombia de 1819-1831. 3 unidades territoriales existieron en los valles de Cúcuta, distintas, con actores distintos, que históricamente deben ser reconocidas como tales. La primera unidad territorial fue el pueblo de indios de Cúcuta. El pueblo de indios de Cúcuta como República de los Indios, instituida en el año de 1641 por el doctor Diego Carrasquilla Maldonado. La República de los Indios es la primera unidad territorial de todo el valle y sirve de apoyo para todos los pobladores blancos, mestizos, terratenientes, puesto que allá a la capilla doctrinaria tienen que ir a misa, tienen que ir a cumplir los preceptos religiosos. Digamos que en el siglo XVII, además de la territorialidad de la ciudad de Pamplona, que es a donde pertenecen todos, porque es la gran jurisdicción de la ciudad de Pamplona de Indias, fundada en 1549, pues el pueblo de indios es el soporte de ese crecimiento demográfico, económico y demás, y sobre todo para el cumplimiento de los preceptos religiosos.
Es decir, los efectos de municipalidad que tiene la doctrina de indios, siendo de la República de los Indios, no de los blancos, pero allá van en la condición de agregados. Ahora, ellos reivindican la condición de agregados erigiendo parroquias, y los vecinos blancos, numerosos, terratenientes, boyantes, empresarios, exportadores de cacao ya por el Maracaibo, al mundo, ellos logran erigir su parroquia en el año de 1734. El expediente lo arman entre el 733 y en el 734 ya tienen la parroquia. Doña Juana Rangel de Cuellar dona las tierras, hacen las demás escrituras, llenan todos los requisitos y tienen el título de parroquia por el presidente de la audiencia, don Rafael de Eslava, en 1734. Y es una parroquia muy sólida, una parroquia muy boyante, que va a tener una proyección económica extraordinaria frente a lo que era la ciudad de Pamplona, ya de por sí centro del gobierno eclesiástico y civil. Pero ¿qué pasa con los vecinos blancos que también están desarrollándose en el valle del río Táchira? O son agregados del pueblo de indios o van a misa a San José. Ellos también tienen que resolver su situación. En 1750 viene un visitador eclesiástico, ve que hay una población muy nutrida en el valle bajo del río Táchira, sobre todo en la ribera izquierda del río Táchira, y habla con ellos y dice, bueno, ellos están mal administrados, hay que ponerles una viceparroquia. Y entonces ordena al párroco beneficiado de San José que dote esa viceparroquia, que mande un subalterno o un teniente de cura. Y en efecto, el padre de San José, el párroco de San José, manda un teniente de cura con un sueldo de 50 pesos al año para que sirva, atienda a los vecinos estos del río Táchira. Y localiza la viceparroquia más o menos en lo que hoy sería Boconó, o la parroquia de Santa Ana ya en Boconó. El detalle es que los vecinos de la parte más alta no iban a estar tan contentos yendo hasta Boconó, les quedaba más cerca ir a San Antonio, pero tenían que pasar el río. San Antonio es de la jurisdicción de la villa de San Cristóbal, es decir, ellos necesitan algo más. Y ellos también insisten en buscar cómo se administran, porque no les conviene mucho la viceparroquia de Nuestra Señora de la Concepción. Y así es como en 1761 ellos también logran una viceparroquia, la viceparroquia de Nuestra Señora del Rosario. Entonces ahí tenemos los documentos donde ellos logran ser viceparroquia, abren el primer libro bautismal. Bueno, quedan instituidas entonces 3 curatos. El curato de San José, que es la parroquia matriz, la viceparroquia de la Concepción, sufragánea de San José, la viceparroquia de Nuestra Señora del Rosario, también sufragánea de San José. Bueno, todos ellos blancos y mestizos al margen del pueblo de indios, que es la República de los Indios, que es otra historia. Pero el desarrollo poblacional, el empeño que ellos le ponen los rosarienses, ya como viceparroquia, del 61 en adelante, de 1761 en adelante, logran el título de parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta en 1774. Y en ese momento se logran titular como parroquia, pero tienen que asimilar los vecinos de Nuestra Señora de la Concepción, de tal modo que al elegirse la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, se eliminan las 2 viceparroquias previas. Es decir, si la viceparroquia del Rosario es elevada al título de parroquia formal independiente de San José, asume entonces, incorpora entonces los vecinos de la viceparroquia de la Concepción. Desaparece la Concepción, es extinguida la Concepción. Y ahí ya tenemos entonces las 3 unidades territoriales: Pueblo de Indios de Cúcuta, Parroquia de San José del Guasimal y Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta. Pero esas 2 parroquias se van constituyendo en centros urbanos muy poderosos, económicos, comerciales y demás. De tal modo que
reciben un empuje poblacional y económico con la migración, el traslado de buena parte de los vecinos, la mayoría, hasta el gobernador de San Faustino de los Ríos se vino a despachar desde Nuestra Señora del Rosario. Es decir, la ciudad de San Faustino de los Ríos, con sus jurisdicciones y sus justicias, sigue existiendo, pero el gobernador despacha de allí. Es un señor Rivadeneira, despacha desde allí. Agustín Omaña y Rivadeneira despacha desde Nuestra Señora del Rosario. Luego, crece tanto el vecindario que necesitan construir un nuevo templo. La antigua capilla, o la primera iglesia parroquial, templo parroquial de Santa Ana, termina pues siendo insuficiente y ellos tienen que proponer un nuevo templo. Compran el lote y asumen la obra. Tienen muchas dificultades para la obra, pero finalmente, con el adelanto político que ellos logran, al titularse como villas, porque el rey los titula como villas en 1792, en favor a su lealtad, ellos no le jugaron al proyecto de los comuneros en 1781, de tal modo que le sustentan requisitos, pagan los impuestos y logran titularse como villas. Al titularse como villas españolas tienen justicias propias, entonces se independizan de Pamplona, la ciudad matriz. Ya no sería una parroquia administrada desde Pamplona con un alcalde ordinario, un alcalde pedáneo, sino que van a administrarse por sí mismas y a partir de 1793 tienen sus propias justicias, cabildo y regimiento, y eso empodera a esos dos territorios, San José de Cúcuta y Villa del Rosario de Cúcuta. El pueblo de indios sigue su derrotero histórico porque son los indios, es una parte, es otra república, siguen ahí. Con la villa, entonces cogen más fuerza y tienen que hacer el templo. No hay manera, ya no es suficiente la antigua iglesita que está en decadencia y hay que hacer un nuevo templo. Y es así como aparecen los grandes líderes para construir ese templo. Y es don Pedro Chauveau, uno de los migrados franceses, porque dicho sea de paso, el Imperio Español ha dado a finales del siglo XVIII una apertura a todos los reinos que componían el imperio, y así es como vienen corsos, italianos, franceses, cerdeños, catalanes, vascos, y entonces se ha nutrido una población. Ahí están los Villafrades, ahí están los Fortul, otra gente que no son propiamente castellanos ni aragoneses, sino gente de otros reinos que trae un impulso universal, cosmopolita. Bueno, don Pedro Chauveau es un gran empresario, era un gran empresario que hace una alianza genial con don Gervasio Rubio en el Táchira e inician el cultivo del café, entre otras para sustituir el cacao que ya había ido como en cierta decadencia por unas plagas que le llegaron al cacao finalizando el siglo XVIII, pensando el siglo XIX. Pero don Pedro Chauveau hace algo más que sembrar café. Él lidera la construcción del templo, el templo de Villantigua, del Parque Gran Colombiano que hoy conocemos. Don Pedro Chauveau en menos de 10 años logra levantar el templo como mayordomo de fábrica. Entre 1798 y 1808 él construye el templo. El templo lo bendicen, lo consagran en 1808. Y eso es muy importante, porque en ese templo es donde se van a llevar las principales sesiones del Congreso Constituyente. De hecho, la Constitución se sanciona en la sacristía del templo parroquial, templo mayor de la Villa del Rosario de Cúcuta. Entonces, en resumen, es contarle al mundo, a los norte santanderianos, a los colombianos, porque en el interior del país todavía no reconocen que Villa del Rosario es una unidad territorial única y autónoma, sede del Congreso Constituyente, que aquí se fundó el Estado Nacional Colombiano, aquí sesionaron los constituyentes durante el año 1821, aquí se sancionó la Constitución en el templo, que hoy es una ruina extraordinaria de la Villa Antigua de la Villa Rosario de Cúcuta. Pero que la capital, que es Cúcuta, por la primacía del topónimo Cúcuta, pues es paralela al pueblo de indios de Cúcuta, que igual pasó
al sistema republicano como una unidad territorial, como un pueblo, el pueblo de Cúcuta, hasta finales del siglo XIX, que el padre Demetrio Mendoza lo convirtió, le cambió el nombre, primero por la advocación religiosa y luego consiguió una ordenanza de la asamblea para que lo llamaran San Luis, y todo el mundo habla de San Luis, pero San Luis se llamó ayer tarde, finalizando el siglo XIX. Durante toda la historia fue el pueblo de Cúcuta. Y así es como reivindicamos la existencia de 3 unidades territoriales. Insisto, San José, el pueblo de indios de Cúcuta y Nuestra Señora del Rosario.